Gracias, ella. Muy buenos días, hermanas. Dios les bendiga. La meditación de hoy está basada sobre la gracia y la misericordia. Son bendiciones inmerecidas. Vamos a recordar que es la gracia y es la aceptación y amor inmerecido. Es un favor, un regalo que se da voluntariamente, el cual lo recibimos cuando nacimos espiritualmente. En el término griego es caris, de donde carisma es um, quiere decir un don otorgado por pura benevolencia. Y las palabras hebreas que más se acercan al concepto de caris en el Antiguo Testamento son gen o chen, hesed y rapson. Y hem en términos hebreos tiene la connotación o la idea de ser aptos sin tener eh, merecimiento o por pura benevolencia del que acepta. Así, sea en medio de una generación eh, pervertida. Y un ejemplo de ellos, hermanas, es cuando Dios decidió destruir todo lo que él había creado, incluyendo a los hombres. Pero recordemos que solamente Noé y su familia hallaron gracia ante los ojos de Jehová. Y eso lo leemos en Génesis 8. También cuando Moisés dijo, ahora pues has hallado gracia ante tus ojos. Te ruego que muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos y mira que tu gente es tu pueblo, ¿verdad? Está ahí Moisés pidiendo por esa, esa gracia, ¿verdad? Ese don inmerecido, a pesar de que el pueblo era rebelde. Y la idea, hermana, es de transmitir que hay una distancia entre aquel que es poderoso y que está tomando la iniciativa ante quien es débil. Y esto, otro ejemplo que tenemos, ¿verdad? Está en Éxodos, en el capítulo 33, versículo 13, donde Moisés habla, ¿verdad? De que se muestre, que le muestre esa gracia ante sus ojos. Y la palabra Gesed, este término generalmente se traduce como misericordia y lo vemos en el ejemplo en Génesis en el capítulo 39 versículo 2 donde dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y en otros textos, aunque no se utilizan estos términos hebreos, la idea está presente, como cuando Jehová habló a Oseas en el capítulo 14, versículo 4, y dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Él los amará sin que se lo merezcan, ¿verdad? Y el último término, hermana, se utiliza para señalar aceptación o buena voluntad, como lo dice en Isaías capítulo 60, versículo 10, donde dice, porque en mi ira te castigaré, mas en mi voluntad tendré de ti misericordia. En estos
Eso es verdad, también lo encontramos, hermana, esta misma idea de voluntad que se presenta en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 14, donde dice, cuando los ángeles cantan, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Entonces, hermanas, estamos viendo que la palabra caris expresa varias ideas distintas en la cultura griega y esto es según el contexto con que estemos leyendo, ¿verdad? Pero por otro lado, el apóstol Pablo usa el término caris o gracia para expresar el concepto de la acción decisiva que Dios realizó al buscar la salvación del hombre por medio de la muerte y la resurrección de su Hijo, o sea, de Jesucristo, ¿verdad? Y también el apóstol usó este concepto para contrarrestar el intento humano de buscar la salvación por medio de las obras de la ley. Y en las cartas del apóstol, hermanas, se enfatiza que la salvación es obra de Dios y que la iniciativa no puede surgir del hombre muerto en sus delitos y pecados, como lo vemos en muchos pasajes de sus cartas a la iglesia. Esta eh, contraposición de la ley y la gracia no es solamente, hermanitas, de parte del apóstol Pablo, eh, eh, sino de que la ley y la gracia no es verdad, eh, lo mismo. Y por eso también, también el apóstol Juan lo introduce, ¿verdad? Al principio de su evangelio, cuando dice, pues la ley, eh, por medio, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la voluntad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto nos lo dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 17. Y, eh, y no fue esto mismo, hermanas, que el apóstol Pablo habló en el concilio de Jerusalén, donde les dijo, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar antes? Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y esto lo dice en Hechos, en el capítulo 15, versículos del 10 al 11. Y Pablo, hermanas, explicó de una forma bien clara, enseñando que la voluntad soberana de Dios es un regalo, es un don inmerecido para el hombre que lo recibe por la fe. Eh, es con este sentido como él utiliza la frase, la gracia de Dios, la gracia en Cristo o la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya que Jesús mismo es la gracia de Dios personificada. Y esto lo encontramos, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, en el versículo 1, donde dice, y en el verbo, en aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria eh, como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ya eso en el versículo, los versículos 14 y 16. También, hermanas, la palabra gracia se usa en el Nuevo Testamento para indicar un don de Dios mediante el cual habilita a una persona para actuar por encima de sus condiciones y circunstancias naturales. Y
Así, aunque la condición sea de flaqueza. Dios, hermanas, capacita al creyente para sobreponerse a ella y aún hacer cosas que no se supone que puedan salir de un origen débil. Y un ejemplo de ellos, hermanas, es el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando él oraba y le pedía a Dios por misericordia? ¿Y qué le dijo él? Bástate mi gracia. Y esto lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Ahora, ¿qué es la misericordia? Es la inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. Y en el Antiguo Testamento se utilizan varias palabras hebreas que encierran las ideas de misericordia, el ser misericordioso o tener misericordia. Y el término hebreo Hesed transmite también la idea de fidelidad. Y lo podemos notar en el libro de Ruth cuando vos le dijo a Ruth, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. 3:10. Y en los salmos, hermanas, es donde eh, más se menciona el término de misericordia. Por ejemplo, tenemos en el Salmo 86 que muchos versículos, el 5, el 13, el 15, el 16, menciona la palabra misericordia. En el Salmo 103 hay muchos salmos, ¿verdad?, que hablan sobre la misericordia. Y en el Nuevo Testamento, hermanas, vemos la misericordia de Dios en sus promesas. Y Mateo nos habla, ¿verdad? Donde dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pablo dice que él fue recibido a misericordia. Lo dice en la primera carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 13 donde dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y nosotras, las creyentes, hemos recibido misericordia, y esto lo dice el mismo Pablo, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, donde dice, por lo cual teniendo nosotras este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, antes bien renunciemos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Mis bellas, ya teniendo en mente estas definiciones de la acción del porqué y de la gratitud del amor de nuestro Creador, podemos entender el mensaje eh, del versículo del capítulo 8, no, del capítulo 5 de Romanos, versículo 8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotras. El apóstol nos enseña que somos salvos por gracia y que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de los hombres. Y Efesios, en el capítulo 2, versículos del 4 al 6, nos dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, pues por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Jesús. El Señor, hermanas, es rico en misericordia
porque su fundamento es la compasión divina, donde su amor, su misericordia, su benevolencia, su piedad son sentimientos constantes y activos para con nosotras. No rehusemos vivir en Cristo bajo su gracia, quien nos da vida en abundancia. Pero si descuidamos la salvación, hermanas, estaremos muertas bajo el yugo del pecado, ¿verdad? Y Lucas, en el capítulo 1, versículo 50, nos da a conocer que la misericordia de Dios ha sido de generación en generación a los que le temen. Y a pesar de mis acciones, actitudes de ser impía, ser enemiga de Dios, Él me responde con amor y me espera, hermana, con los brazos abiertos. Y no para juzgarme o para condenarme, sino para decirme que Cristo murió en la cruz, ocupando mi lugar para perdonar mis pecados a través de su sacrificio y su gracia. Esa gracia, hermanas, que nos otorga la bendición de recibir su amor, su perdón, el de ser sus hijas, el de ser añadidas en el momento del bautismo. Él nos hace formar, nos forma, ¿verdad? A ser parte de su iglesia. Por eso, hermanas, el bautismo es obediencia y es la única forma para llegar al Padre. Y no porque éramos buenas, sino por ese favor inmerecido de muestra, ¿verdad? Su gracia hacia los que pecamos contra Él. Y a través, hermanas, de la muerte y resurrección de Jesucristo, somos justificadas para vida eterna si vivimos conforme a su voluntad. Así que, hermanas, un don es un regalo, es recibir algo que no estaba a nuestro alcance porque estábamos fuera de los elegidos. No teníamos ningún derecho, no teníamos paz con Dios, porque el pecado sin perdón era una cima divisora. No había oportunidad para ser merecedoras de recibir un regalo de parte del Creador del universo y de todo lo que en él existe. Solo podíamos alcanzar el comer de las migajas que caían de la mesa, pero hoy el Creador está sentado a la mesa porque es nuestro invitado de honor. Señor les bendiga.